Ya, entonces, tengan ustedes muy buenas tardes. Voy a activar mi cámara para que me vean. Mi nombre es Manuel Morales Álvarez. Soy investigador, soy escritor de libros, defensor, militante, ¿no?, de la causa de los derechos humanos. He estudiado en la carrera de psicología, solo que no pude terminar la carrera y por ese motivo conozco bien lo que es la facultad, lo que es la carrera de psicología. Entonces, el tema que me ha tocado ahora es un tema muy bonito que me gustaría que lo hablemos mucho, ¿no? La mayoría de ustedes, por lo que estoy viendo, son mujeres, eso es muy grato. Entonces, yo quiero que sea un diálogo, ¿no? No vale la pena que sea esta una charla así magistral. El tema es muy importante, pero es importante dialogar, pero para eso previamente las voy a motivar. Entonces, ustedes acá están viendo este símbolo que, a ver, ¿alguien conoce qué significa este símbolo? ¿Lo han visto? ¿De dónde es? ¿De quién? ¿A quién pertenece? ¿Qué representa? Sin pedirme la palabra, nomás prendan sus micrófonos y me indican, ¿no? ¿Qué significa este símbolo? ¿Qué es? ¿Qué es lo que ven, a ver, en la imagen, chicas y chicos? ¿Alguien se anima? Sin pedir la mano, sin pedir la palabra, ¿no? Prendan su micrófono y díganme, a ver, ¿qué están viendo en la imagen? ¿Qué es esto? El gráfico, ¿No ¿no? es el símbolo de la ONU? No, no es el símbolo de la ONU. El símbolo de la ONU es el mapamundi, ¿no? Extendido. Son dos partes del mapamundi, pero tiene alrededor esas hojitas, ¿no? En forma de semicírculo. A ver, ¿alguien tiene otra idea? ¿Qué es este símbolo que representa? Paz. ¿La paz? No, paz. ¿Mm? Paz. Paz. La No, algo paz. así no, paz, tranquilidad, algo así me recuerdo. No, es más específico, ¿no? Fíjense ustedes que el símbolo que está al medio es como una llama, ¿no? Primera vez que vemos, pónganle que no sea en azul, pónganle amarillo o rojo, pero sería una llamita, ¿no? O sea, cuando uno enciende un fósforo o un encendedor, surge esta figura que es una llama. Es el fuego, ¿no? Entonces, este es el símbolo que representa a los derechos humanos a nivel internacional. A ver, ¿y esto de aquí qué significa este otro símbolo? A ver, fíjense, el azul, el símbolo azul que está a la izquierda, ¿qué significa? ¿Algunos de ustedes han visto alguna vez este símbolo? ¿Saben lo que representa? ¿Qué significa APDHB? Tal vez alguno de ustedes conoce a la señora que está en la fotografía. ¿Quién es? ¿Qué se llama? No, entonces, ¿No es la adelante. Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de De Bolivia? Bolivia. Exacto. ¿No? Muy bien contestado, ¿no? Es la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, la APDHB. Un nombre medio difícil de pronunciar. Y el símbolo que ustedes ven, ya se ve con mayor claridad, es esa llamita, ¿no? Ese fueguito. Pero este es un símbolo más simple, más sencillo. Y la persona que está a la derecha es la señora Amparo Carvajal, que es la actual presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos. A ver, sigamos. ¿Y esto qué es? A ver, cuéntenme, ¿qué es esto? ¿Saben qué institución es? Bueno, tiene ahí su chanchullo, ¿no? Dice Defensoría del Pueblo, Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Alguno de ustedes sabe qué es la Defensoría del Pueblo? ¿Para qué sirve? ¿Quién es el actual defensor o defensora del pueblo? ¿Conocen? Ya, perfecto. Entonces, vamos aquí a hacer un pequeño alto, ¿no?
Entonces, lo que les estaba explicando, para las personas que me están viendo, vamos a dejar de compartir y volvemos aquí, ¿no? Entonces, sucede lo siguiente, ¿no? Lo que les he mostrado son aspectos muy importantes, pero por lo que veo, ustedes no conocen mucho. Y eso se debe a que ustedes son bastante jóvenes. Entonces, cuando yo les pregunto, por ejemplo, a ver, les voy a dar 3 ejemplos y ustedes me van a ir respondiendo y luego vamos reflexionando. Si un marido celoso la pega a su mujer o a su novia en un arranque de celos y la mata, pregunta, ¿está vulnerando los derechos humanos? Segundo ejemplo, si yo salgo a la calle y salgo sin barbijo y un vecino que está pasando me dice, ponte tu barbijo, y yo le digo, anda a freír monos, y nos trenzamos a golpes, y digamos que yo le pego al otro ñato que está con su barbijo, ¿eso es una violación a derechos humanos? Y el tercer ejemplo, si yo salgo bien capo a la calle, digamos, con mi moto, y me para un varita o un policía, ¿no?, de tránsito, me pide mi carnet o mi brevet, le digo que no tengo y que se vaya a freír monos. Me pega y me lleva arrestado a una comisaría. Entro y los policías me dicen, ah, qué liso que eres, ¿no? Ahora vas a ver. Y sacan un palo y me golpean. ¿Es una vulneración, es una violación a los derechos humanos? Entonces, caso 1, una chica es golpeada por su novio celoso o su marido y la mata. Caso 2, una pelea en la calle. Caso 3, un policía que me arresta y luego otros policías me pegan. En el caso 1, en el caso 2 y en el caso 3, los 3 son vulneraciones a derechos humanos. ¿Cuáles son las vulneraciones a los derechos humanos y cuáles no? A ver, pregunta. ¿Quién se anima a dar su criterio sin ninguna vergüenza porque estamos hablando, ¿no ve? Entre personas iguales. ¿Quién se anima? El primero sería un feminicidio, el segundo sería un atentado contra la salud y el tercero, el policía estaría aprovechando de su autoridad para generar violencia contra la otra persona. Ya. ¿Cuál de los 3 casos, pero es una violación a los derechos humanos? Yo diría que los 3, pero el tercero no sé, porque usted dijo que, digamos, estaba el conductor, igual, digamos, le faltó respeto al policía. Entonces supongo que ambos tienen que tener respeto entre sí. Ya. ¿Alguien más? A ver, otras personas. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un derecho humano y un derecho que tenemos las personas? A ver, volveremos, les vuelvo a poner el ejemplo. Primer caso, un novio celoso la pega a su chica, a su novia y la mata. ¿Es una vulneración a los derechos humanos? Segundo, salgo sin barbijo a la calle, un ñato me insulta, nos peleamos y yo lo pego. ¿Es una violación a los derechos humanos? Tercer caso, salgo a la calle en mi motocicleta, un varita me detiene, nos insultamos, lo insulto, me lleva a la policía y ahí me dan mi merecido, me dan una lección, varios policías sacan un palo y me golpean. ¿Es una violación a los derechos humanos? ¿De qué estamos hablando? En los 3 casos. A ver, ¿alguien más? Aparte de Fabiola, ¿no? El primer caso está violando el derecho a la vida. Ya. Porque la ha matado a la chica. Ya. En el segundo caso, como igual mi compañera dijo, está violando el derecho a la salud. Ya. Y en el tercer caso, bueno, el policía está abusando un poco más de su poder y no está respetando el derecho que tiene la persona cuando es
como que cuando está, ¿cómo se dice? Cuando está quizá haciendo un delito, porque igual tienen derechos y tampoco está bien que lo peguen, ¿no ve? Ya. Sí, los tres casos nos sirven, ¿no? Para entrar al tema de qué son los derechos humanos, ¿no? En el primer caso, las dos chicas que han intervenido, Grecia y Fabiola, lo han explicado fabulosamente, ¿no? Si bien el abogado del ñato, del novio, va a decir, no, aquí no ha habido feminicidio, aquí ha habido una pelea, ¿no? Además, ella lo ha provocado, ha sido una pelea pasional, etcétera, etcétera. Pero las dos chicas han destacado una cosa, se está vulnerando el derecho a la vida, ¿no? Entonces, además de ser un tema familiar, particular, es un tema social. Es un tema donde interviene el Estado, el Ministerio Público, porque tiene la obligación el Estado de proteger la vida, ¿no? Como un derecho. Entonces ahí entramos al tema de los derechos humanos. Fíjense que el derecho a la vida es un derecho protegido por la Constitución, por las leyes, y una vulneración a ese derecho, en cierta forma o de manera abierta, es una vulneración a los derechos humanos. Entonces, ¿derechos humanos de quién? De ella, de la chica. Y en este caso, ¿cuál es la sanción? ¿No? La sanción, a ver, ¿cuál sería la sanción en el primer caso? En el caso del novio que por celos la muele a golpes y la mata. ¿Cuál es la sanción? ¿Cuál debería ser? Ir preso y deberían darle la mayor, ¿cómo se dice? La mayor condena, La mayor condena. que son creo 30 años, Ya, y porque, o sea, acabó con la vida de alguien. ya, perfecto. Entonces, la sanción es la pena de prisión, ¿no? Y con la pena se repara en cierta forma lo vamos a dejar ahí. En el segundo caso, ¿qué pasa si yo salgo sin barbijo, pasa un ñato y me insulta o me llama la atención, nos trenzamos a golpes y yo lo pego? ¿Es una violación a los derechos humanos? ¿Quién se anima a responder? No, no. ¿Por qué? Porque es una riña y una pelea entre dos personas iguales. Aunque yo lo pegue o él me pegue, y seguramente si hay un policía por ahí nos va a detener a los dos, vamos a estar 8 horas en el calabozo, y si hay una lesión más grave, entonces va a haber una denuncia, ¿no? Pueden denunciarme a mí o a la otra parte y puede irse a juicio eso. Pero no hay una violación, si bien hay agresión, no hay una violación flagrante a los derechos humanos. ¿Cuál es la diferencia entonces entre una pelea y un asesinato? ¿Es solamente la gravedad del caso? Que en un caso haya perdido la vida la chica y en el segundo haya habido lesiones, agresiones. ¿Cómo conceptualizamos los derechos humanos? ¿Por qué en el primer caso, además de que hay una agresión a la chica, hay una vulneración al derecho a la vida? En el segundo caso, ¿qué vulneración habría? ¿Qué derecho? Si es una riña y una pelea entre dos personas iguales. Oh, medio que ahí se tranca la cosa, ¿no? A ver, no hay una violación a los derechos humanos ahí, porque es una riña y una pelea, y bueno, y esos son, como podríamos decir, problemas menores. Pero vayamos al tercer ejemplo. ¿Qué pasa si yo salgo en una motocicleta, un varita me para, yo le insulto, él me insulta, me lleva detenido 8 horas y en el transcurso de la noche los policías que están ahí adentro, en el recinto de tránsito, sacan un palo y me golpean? ¿Qué está pasando ahí? ¿Quién me puede responder? ¿Hay una violación, vulneración a los derechos humanos? No tengan miedo, hablen nomás, nos podemos equivocar, daremos nuestros criterios. A ver, creo que Eva quiere hablar. Buenas tardes.
Eva, tu comunicación no es buena. Ya, mientras Eva arregla su comunicación, ¿quién quiere más hablar? A ver. ¿Hay una violación a los derechos humanos cuando un policía te pega? Sí, hay una violación. ¿Por qué? Porque el policía es autoridad y porque no hay ninguna sanción a nivel de las infracciones de tránsito donde se especifique que la sanción es a palos, ¿no? Entonces, cuando estás detenido y los policías hacen abuso o uso de la fuerza, está violentando el derecho a la integridad, a la libertad, pero ahí entramos también al derecho de que está atentando contra la vida, la seguridad de esa persona, porque ¿qué tal si me da un palazo en la cabeza? ¿Qué tal si me da un palazo en la columna y me deja inválido de por vida? ¿Quién le ha dado derecho a que una persona me pueda golpear? Entonces se dan cuenta, hay una pequeña diferencia ahí. Y ya cuando hay ese tipo de diferencias, estamos hablando de vulneración de derechos humanos. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, tenemos que darnos cuenta que lo que más se protege es a las personas y sus derechos. Entonces, como les explicaba en las primeras láminas, después de la Segunda Guerra Mundial, tal vez es algo que ustedes lo ven muy abstracto, ¿no? Pero durante la Segunda Guerra Mundial, que fue más o menos en 1943, 44, fue una guerra que involucró a varios países en Europa, pero también se involucró el Japón, se involucró Estados Unidos, o sea, más allá de Europa, ¿no? También lo que en ese momento se llamaba la Unión Soviética. Fue una guerra mundial, ¿no? En que varios países se enfrentaron a otros países y se habló incluso de que fue uno de los actos más terribles, ¿no? De muertes, de bombardeos a poblaciones civiles, invasiones a países, declaraciones de guerra, ataques sorpresivos, hasta que incluso se lanzó las 2 bombas atómicas, ¿no? En Hiroshima y Nagasaki. Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas a Japón. Es una historia que ustedes alguna vez la han debido de ver en el colegio o en las películas. Y a partir de 1945, entonces nace la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? La ONU. Y esta organización, entonces, una vez que nace y se conforma, lo que hace es elaborar los derechos de las personas. Estos derechos que, si bien ya estaban consagrados en algunas constituciones y en algunas otras leyes menores, pero resulta que a partir de 1945 se establece este símbolo y se habla desde entonces de los derechos humanos como un conjunto de derechos que estas instituciones internacionales, nacionales, tienen la obligación de defender. Entonces, ¿qué son los derechos humanos, no? Son todos los derechos inherentes a las personas, sin discriminar raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Esos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. Entonces, alguien me va a preguntar, ¿y cuántos derechos humanos hay? De acuerdo a la Declaración Universal, que se publica el año 1966, hay 30 derechos humanos. Es decir, está ahí, por ejemplo, el derecho a que todos nacemos libres, iguales, el derecho a no ser discriminados, el derecho a la vida, que no puede haber esclavitud, el derecho a que nadie te puede torturar, el derecho que tenemos sin importar de dónde vayas, sino que eres una persona en igualdad de condiciones, todos somos iguales ante la ley protege los derechos humanos. Fíjense que cada uno de estos temas que estoy mencionando son cosas muy importantes y muy profundas y que tienen que ver con las personas. Ninguna detención debe ser injusta, o sea, si alguien te detiene, tiene que ser bajo el debido proceso. El derecho a un juicio, todos tenemos derecho a un juicio. Siempre se va a presumir que somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
las personas tienen derecho a la intimidad, a que nadie pueda dañar nuestra reputación, nuestra imagen, nadie puede publicar fotografías nuestras sin nuestra autorización, nadie te puede grabar sin tu autorización, etcétera, etcétera. El derecho a tener libertad de movimiento, el derecho a buscar lugares seguros donde vivir, el derecho a tener una nacionalidad, es decir, si yo quiero, digo, soy boliviano o busco otra nacionalidad de acuerdo a lo que me convenga, el derecho a tener un matrimonio y una familia, el derecho a poseer propiedad, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, el derecho a reunirse en áreas públicas, el derecho a la democracia, el derecho a la seguridad social. Los trabajadores en su conjunto tienen una variedad de derechos que los protegen, el derecho a la diversión, al ocio, a relajarnos, el derecho a la comida, el alojamiento para todos, el derecho a una educación adecuada. Están los derechos de autor, a que yo pueda producir una canción o pueda hacer una tesis y sean protegidos mis derechos de autor, a un mundo más justo y más libre, al tema de la responsabilidad y a que nadie puede arrebatarnos estos derechos. Nadie, absolutamente nadie. Y con la nueva Constitución Política del Estado se han agregado otros derechos más. Además de estos derechos, los derechos de los pueblos indígenas y las naciones originarias campesinas, que son varios derechos que están en la nueva Constitución Política del Estado. Fíjense que les he leído 30 derechos y ahora viene la pregunta, ¿no? Nuevamente. ¿Alguno de ustedes ha sido violentado en alguno de estos derechos? ¿O conocen ustedes alguna persona, grupo, que hubiese sufrido una vulneración o esté sufriendo una vulneración a sus derechos humanos ahora o en el pasado reciente? Ahora sí les voy a pedir, por favor, que puedan abrir sus micrófonos y sin temor a decirlo, me vayan comentando si conocen o no conocen este tipo de situaciones. Entonces, tal vez Kelly, estoy viendo ahí que hay otros nombrecitos como Jocelyn, creo, ¿no? Está Eve, bueno, Fabiola y Grecia ya hablaron. Entonces, a ver, tenemos una lista de personas. Vamos a ver quiénes están aquí. Chan, 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 ¿no? Entonces tenemos Dalía, Eliana, Laura, Genaro, Jocelyn, Grecia, Kelly, y ahí está la lista, ¿no? Entonces, por favor, ¿alguno de ustedes conoce alguna violación a derechos humanos que se hayan realizado en nuestro país y que afecten a personas que ustedes han conocido o a ustedes mismas? Activen por favor sus micrófonos, quiero escucharles. Adelante, Eva. Buenas tardes. Eva eres, ¿no? Adelante. Dale. Sí, Eva. Bueno, hablaría por las personas del campo, que varias personas no saben leer, ni mucho menos escribir. Hay personas que abusan de eso. Digamos, cuando hacen ellos trámites o les hacen firmar algo. Por ejemplo, hay muchos casos que en la televisión sale de que han sido estafados comprando una casa o un terreno, ¿no? Entonces, ese abuso que hay hacia ellos. Ya. Es una forma de violentar, de vulnerar sus derechos, ¿no? En primer lugar, el derecho a la educación y luego el abuso que se puede hacer de esas personas. Cuéntenme más, quiero escucharles. A ver, durante los últimos 14 años, tal vez muchas de ustedes son muy jovencitas, ha estado el gobierno de Evo Morales. ¿Alguna de ustedes se acuerda o conoce algún hecho de violación a los derechos humanos que se haya realizado durante estos 14 años?
Buenas tardes. Creo que podría decirse que era el caso del Tipnis, ¿o no? ¿Ya? Ya. Entonces, podemos hablar del caso del Tipnis, ¿no? El gobierno de Evo Morales, ustedes saben que ha sido un gobierno que siempre se ha declarado como indígena, ¿no? Es decir, un presidente indígena, un gobierno de los pueblos indígenas, una constitución a favor de los pueblos indígenas. Bolivia ha dejado de ser únicamente una nación, una república, para convertirse en un estado plurinacional. Y estos aspectos son muy importantes que ustedes conozcan. Y dentro del estado plurinacional, que es la actual constitución y el actual estado, hay una protección a las minorías. Estas minorías pueden ser indígenas, pueden ser, o mayorías también, o grupos grandes, pueden ser mujeres, niños, ¿no ve? O LGTBs, o discapacitados, etcétera. En ese sentido, la Constitución y el Estado plurinacional protege los derechos humanos de todas las personas. Entonces, Evo Morales se planteó construir una carretera que tiene que ir, el trazo, la idea que ellos tenían era de Villa Tunari en Cochabamba, en el Chapare, cruzar por el Tivnis, que es un territorio indígena, Parque Nacional Isiboro Secure, Tivnis, y llegar a San Ignacio de Moxos en el Beni. El gobierno dijo que la carretera era estratégica, era fundamental para vertebrar el Beni con Cochabamba y que había el financiamiento y que la carretera se iba a hacer sí o sí. En eso los pueblos indígenas que viven en esa región organizaron una marcha, la 8ª marcha, y partieron de San Ignacio de Moxos rumbo a la ciudad de La Paz para protestar y manifestar su oposición a la construcción de la carretera, indicando que la carretera no podría, no debería pasar por el corazón del Tivnis, porque este corazón es una zona absolutamente virgen, es lo que ellos llaman una loma alta, una tierra donde prácticamente los humanos no han pisado, donde está prohibido entrar a cazar, etcétera, y que en el corazón del Tivnis, en esta área, cuando hay inundaciones en el Beni, gran parte de la fauna se repliega a esta zona, ¿no? Entonces es una zona donde muchos animales van a vivir y que al pasar la carretera partiría en dos y que eso sería realmente un perjuicio para los indígenas, para la misma naturaleza. El gobierno de Evo Morales reprimió en Chaparina, es decir, en una población que se llama Chaparina, mandó a la policía y detuvo a los marchistas, pero la policía, ustedes saben, cuando utiliza la fuerza, usaron los golpes, había en la marcha hombres y mujeres y niños, ancianos, entonces la policía los empezó a detener, los empezó a cazar como animalitos, pero hubo un tema muy delicado, ¿no? Y es que a las mujeres, a las personas que iban deteniendo, les envolvían la cara con masking para que ya no griten. Y colocaron en las muñecas masking para inmovilizarlas. Ha sido la primera vez en la historia del país donde la policía, en un acto de represión, utiliza el masking para amordazar a las mujeres, amarrar las muñecas, una técnica jamás vista antes, ¿no? Por lo general la policía se supone que te tiene que esposar, pero cuando tú estás manifestando resistencia en otras condiciones, en este caso fue una represión, y ese fue uno de los motivos para que la marcha del Tivnis llegue a la ciudad de La Paz. La gente de la ciudad de La Paz salió muy indignada a dar recibimiento a los pueblos indígenas del Tivnis, desde Villa Fátima, porque ellos llegaron por los yungas, ¿no? Chuquiaguillo, Villa Fátima, todo lo que es la Tejada Sorzano, Miraflores, el estadio, todo el pueblo de La Paz se volcó a dar un recibimiento cálido a los hermanos del Tivnis, llegaron a San Francisco, toda la población salió a recibirlos con comida, con agua, con las banderitas. Fue un acto muy importante, un encuentro entre la gente que vive en la ciudad de La Paz y estos compañeros y hermanas que vienen de tierras bajas, que vienen de la parte más profunda, ¿no? Ahí del Beni.
Entonces, el gobierno, frente a esta presión ciudadana, aceptó una ley, la 180, y luego la gente del TIVNIS, confiado en el gobierno, pese a la represión en Chaparina, se retiraron a sus comunidades y el gobierno inmediatamente sacó otra ley, la 222, para hacer una consulta que no fue libre, previa ni informada, y metió a sus brigadas de miembros del Estado junto con el ejército al TIVNIS a hacer unas encuestas y forzó de que la gente en el TIVNIS dé como aprobada la construcción de la carretera. Ahí, ¿frente a qué imagen estamos? ¿Frente a qué situación? Uno, la violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas en la represión a Chaparina. No se puede hacer una represión de esas características vulnerando derechos humanos de pueblos indígenas. Segundo, la elaboración de la segunda ley, aparte de la ley 180, de la ley 222, que impuso una consulta que no fue libre, previa e informada, fue otra forma de vulneración de los derechos humanos. Ese es el caso de que la compañera tocó, ¿no? El tema del TIVNIS. Entonces, quiero darles la palabra a ustedes para que puedan mencionar otros ejemplos de violaciones a derechos humanos que ustedes hayan visto o tengan conocimiento que se ha dado en los últimos años. Tienen la palabra. ¿Quién se anima? Podría dar uno. Dale. Cuando a la bebé que la han raptado, han filtrado una foto de una señora y creo que esa señora no era. Sí, Entonces ahí están vulnerando uno de sus derechos. así es. Ya, otro ejemplo interesante, muy bonito, ¿no? Entonces, cuando el ministro de Gobierno Murillo publica esta foto, están vulnerando el derecho a la privacidad de esta persona, a la intimidad, a la identidad, ¿no? Porque sin tener pruebas hacen la publicación y evidentemente eso es una vulneración a un derecho humano específico. Ahora, aquí vienen algunas preguntas interesantes. ¿Quién es el que está vulnerando esos derechos? Se van a dar cuenta que es el Estado, ¿no? O sea, en el caso de la señora, de la niñita, de la Samantha, creo que era, que fue secuestrada, la vulneración se da desde el ministro de Gobierno, las autoridades policiales, que publican la fotografía y ya dicen que esta mujer es culpable, que es la raptora de la guagua, ¿no? Directo, así sin mayores trámites, y eso lo hace también la policía y, bueno, en cierta forma los medios de comunicación. En el caso del TIVNIS, ¿no? El que vulnera los derechos humanos es el Estado. ¿Por qué? Porque ha habido un presidente que ha dado la orden, ha habido un ministro de gobierno que ha ejecutado la orden, han estado los comandantes de la policía y los policías que estaban en Chaparina los que realizan la represión. Entonces, fíjense que aquí introducimos un elemento interesante, un elemento novedoso que ustedes tienen que tomarlo mucho en cuenta. Les decía el primer caso, ¿no? Donde la chica es asesinada por el novio en un arranque de celos. Ustedes han dicho muy bien, se ha vulnerado su derecho a la vida, es un feminicidio y la sanción es que el ñato vaya a la cárcel. Pero en estos otros casos estamos hablando de vulneraciones a derechos humanos donde interviene el Estado. El ejemplo que les daba de los policías que a una persona que ha sido detenida lo agreden a palos, ¿no? En una comisaría. Ahí también participa el Estado. Entonces, ¿por qué la vulneración a los derechos humanos, sobre todo cuando participa el gobierno o el Estado, es mucho más grave? ¿Por qué? ¿Quién me puede responder esta pregunta? Les repito, cuando se vulnera un derecho de una persona e interviene el Estado, las autoridades, ¿por qué es más grave la violación? Porque son autoridades y como el Estado es el que debe proteger los derechos. ¿Ya? Es más grave porque el Estado
tiene el monopolio de la fuerza. Las autoridades utilizan a funcionarios públicos. Es decir, cuando una autoridad decide violar o lo hace premeditadamente un derecho humano, es mucho más grave porque el Estado, cuando vulnera los derechos humanos, lo hace a partir del uso de la fuerza. Es lo mismo que el novio, ¿no ve? Pero en el caso del novio, si bien es un feminicidio y se está atentando contra el derecho a la vida de la víctima, en el caso de estas masacres, represiones y otro tipo de vulneración a los derechos humanos, se agrava cuando es el Estado el que interviene porque utiliza la fuerza. Y luego viene una segunda parte, y esta partecita quiero que lo anoten bien. Además de que utiliza la fuerza el Estado, que es desproporcional, ¿no ve? Una cosa es que yo me agarre a golpes con una persona por el barbijo, y otra cosa es que venga la policía y utilice garrotes, utilice sus armas de fuego incluso. Ahí la violencia es desproporcionada. ¿Y cuál es el otro elemento que agrava esta situación? Es que el Estado y las autoridades, cuando vulneran derechos humanos, van a buscar quedar impunes. ¿Qué significa la palabra impune? Quedar sin castigo. Hacer que esta vulneración de derechos humanos quede en el olvido. O coaccionar, reprimir, para que las víctimas nunca hablen, nunca reclamen, y esas vulneraciones a los derechos humanos queden en el olvido y estas autoridades puedan seguir ejerciendo su cargo como si nunca hubieran cometido ningún delito. Se dan cuenta, ¿no?, de la gravedad que significa una vulneración a los derechos humanos, ¿no? La dimensión de la que estamos hablando es una dimensión muy grande, muy grande. A ver, ¿alguno de ustedes de acá en adelante, en el futuro, al margen de que estudien cualquier carrera, o que dejen de estudiar, o que se dediquen a la pachanga, a lo que ustedes quieren, alguno de ustedes en el futuro le gustaría ser defensor de derechos humanos? ¿O no? Ojo, no van a ganar plata. Ojo, no se van a hacer ricos. Es un tema de voluntariado y de amor a las personas, a la humanidad. Entonces, les vuelvo a preguntar, ¿alguna vez ustedes han pensado en esta posibilidad o nunca se les ha pasado por la cabeza? ¿Qué opinan? Dice, Adelante. yo creo que es algo que nace ser un defensor de los derechos humanos, es para lo que vinimos, ¿no? No es un trabajo al que nos tienen que pagar o nos tienen que dar otro aporte, mira, ella ayudó, no, es algo con lo que nacemos, vivir y dejar a otros vivir y defender en cuanto él quiere y tú quieres sin causar daño a nadie. Así es, qué bonito pensamiento que tienes, Gina, ¿no? Ese es el tema de los derechos humanos, ¿no? Es un compromiso de vida, es un compromiso que te pone también a vos en peligro, ¿no? Porque cuando alguien está violando los derechos humanos de otras personas y tú vas a ir a defender a esas personas porque no pueden ellas mismas defenderse, puedes también poner en riesgo tu vida. ¿Por qué? Porque si es una represión y tú vas a meterte ahí, te van a dar pues un palazo, ¿no? Entonces, la defensa de los derechos humanos implica manejar ciertas herramientas, tener, no vamos a decir formación, porque no hay una universidad de derechos humanos, no hay una carrera de derechos humanos, sino tener esto que les he estado contando, narrando, estas breves definiciones, tenerlas bien llevadas en el corazón. Entonces, cuando uno es defensor de derechos humanos, puede incluso arriesgar, pero tiene la satisfacción de que está luchando porque las personas sean respetadas en sus derechos, porque las personas aprendan a exigir sus derechos
y porque haya un Estado y haya autoridades que respeten esos derechos. Entonces, qué bonito es cuando desde un abogado defiende los derechos humanos, qué lindo, hermoso es cuando una psicóloga defiende los derechos humanos, qué lindo es cuando un historiador se involucra en la lucha por los derechos humanos, o finalmente un activista, un militante de los derechos humanos. Y les quiero comentar y contar, ¿no? Que muy pegadito a la defensa de los derechos humanos, casi en una frontera invisible, tas con tas, así bien pegadito o bien entrelazadito, también está la defensa de los derechos de la madre tierra, la defensa de nuestros bosques, la defensa de nuestros animales, ¿no? Entonces, a veces somos muy crueles nosotros. Vemos en la calle a alguien que está en aprietos, en problemas, ¿y qué hacemos? Nos pasamos de largo, ¿no? O sea, seamos sinceros. Ni siquiera por un mínimo de criterio nos acercamos a preguntar qué está pasando. Uy, mucho menos ahora cuando hay el coronavirus, ¿no ve? Si ves a alguien tosiendo así, te vas a poner tu máscara mejor, mejor si me hago bola, me hago pepa, ¿no ve? Pero pónganse el caso de que estamos hablando de una mujer que está llorando en la calle por X o Z circunstancia. Qué difícil que se nos hace acercarnos, ¿no? Qué crueles que somos nosotros a veces cuando no sabemos ser solidarios o no nos da la gana de ser solidarios o hemos perdido valores básicos de solidaridad. Pero también a veces resulta que en la calle vemos un hermoso perrito que casi lo atropellan, que está temblando, que está flaquito y vamos y lo abrazamos y preguntamos quién es el dueño. Ay, hasta nos lo queremos llevar a nuestra casa, ¿no? Y qué crueles que somos también. Nos causa lágrimas, nos arroja lágrimas ver cómo se quema un bosque, cómo se quema un jaguar, cómo se quema un lorito, un pajarito, y no soltamos las mismas lágrimas cuando vemos a un ser humano sufriendo o siendo objeto de abuso. ¿Qué les parece? Ese tipo de personas somos. Esa es la naturaleza humana. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan de esto que les acabo de decir? Hello. Hablen, no tengan miedo, el Lice, micrófono no muerde. Adelante. disculpe que vuelva a opinar, pero Dale, dale. es algo muy real, muy cierto. Vivido ese tipo de situaciones, las he visto, donde una persona quiere defender al animal y no importa la otra persona. Dicen, pobre perrito, no sé, digamos, se cayó con la bici y lo pisó al perrito y el uno como al perrito y el niño no ven si está, se hizo algún daño o algo, no. Entonces, yo pienso que muchas personas nos cerramos mucho en un pensamiento, en que no, cuidemos el medio ambiente, cuidemos el animal. La persona piensa y está ahí. Pero no, yo pienso que todos necesitamos guiarnos de ciertos puntos, decir, no, mire, esto está dañado, esto está mal. Entonces, siempre ver también por nuestro daño humano, animal y ecológico. Así es, ¿no? Entonces, a veces de nada sirve dar una charla sobre los derechos humanos en teoría, o hablar que la Declaración de los Derechos Humanos, la Constitución dice esto, si es que no tenemos conciencia de lo que significa luchar por los derechos humanos. Yo les digo que la lucha por los derechos humanos es algo muy noble. Realmente ahí uno demuestra su grandeza, ¿no? Es el compromiso con las personas, desde nuestro conocimiento, desde nuestra formación, eh, y personas ricas lo hacen, personas muy pobres lo hacen, personas con título lo hacen, personas sin título lo hacen, personas que arriesgan su pellejo por los demás. Ustedes son jóvenes, pero han participado en las movilizaciones del año pasado. Yo les aseguro que muchos de ustedes han salido con su bandera a luchar por la defensa del voto frente al fraude, por la defensa de la democracia. Yo también sé que muchos de ustedes ahora probablemente han ido con el voto a expresar su bronca, su rechazo por lo que está pasando. En un caso o en el otro,
ustedes han debido de sentir latir su corazón. Cuando en un cabildo o en una reunión o con amigos se ha cantado el himno nacional, cuando hemos salido a gritar Evo de nuevo, huevo carajo, o ahora cuando mucha gente ha salido a gritar Sencata no se olvida, ¿no ve? O sea, les estoy dando las dos visiones de lo que pasa en nuestro país. Esa emoción, ese salir a la calle, el gritar, el luchar por nuestro país, es lo más profundo, lo más lindo que tenemos. Y todo eso está imbrincado en la lucha por los derechos humanos, por los derechos de las personas. Entonces, cuando ustedes vean que a una persona, otra la quiere asesinar, especialmente mujeres, no se queden complacientes ni sean cómplices. Es el momento de decirle, tu vida vale, que esta persona que te quiere matar no lo haga, denuncia, protégete. Eso es empezar a luchar por los derechos humanos. Y si el gobierno que ahora está subiendo va a cometer injusticias, va a vulnerar las leyes, va a querer vulnerar los derechos humanos, ya sean estos derechos económicos, al trabajo, a la salud, a la vida, que hemos hablado ahora de qué se trata, yo quiero verlas a ustedes, chicas y chicos, luchando por esos derechos. Esa es la lucha por los derechos humanos. Va más allá de la teoría, va más allá de la academia, es un compromiso de vida. Y yo espero, ya terminando, estamos terminando la hora, que esta pequeña charla haya sido de motivación. A veces ustedes se han quedado callados, yo entiendo, probablemente están empezando, probablemente no tienen muy bien asentados los conceptos. Si nos volvemos a ver en una próxima charla, me va a gustar, y si, bueno, les reconozco que están en la siguiente charla, me va a gustar que hablemos mucho más fluidamente. El tema que les he traído ahora es el tema de los derechos humanos y en medio de eso también lo que ha pasado durante estos 14 años. Yo podría haberles contaminado un poquito su cabeza, indicándoles las tragedias que hemos vivido estos 14 años. El año pasado ustedes lo han podido ver con la defensa del voto. Y para terminar vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no? Que siempre es importante. Entonces, este símbolo es el símbolo de los derechos humanos a nivel internacional. Al centro está una llama, un fuego, que refleja el espíritu de los derechos. Una llama original, ancestral, ¿no? Que expresa el derecho a la vida. Y está rodeada por estas ramitas que significa la protección a esos derechos. Acá tenemos el símbolo de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, que es una llamita, una flama más clara, ¿no? Igual está en esos símbolos. Acá tenemos a la actual defensora de los derechos humanos en Bolivia, una persona muy viejita, pero que muy metedora, ¿no? Fíjense, a su edad, ella toda su vida ha estado peleando por las personas que han sido detenidas injustamente, ha estado en el TIVNIS, ha entrado al TIVNIS las veces que le han llamado, ha estado en las movilizaciones del año pasado por la defensa de la democracia. Eso significa que para luchar por los derechos humanos no hay edad, no hay raza, no hay sexo. Este es el símbolo de la Defensoría del Pueblo, una institución que debería estar al servicio de todos los ciudadanos defendiendo sus derechos. Y luego la definición. Los derechos humanos son los derechos de las personas sin importar su raza, su sexo, su origen, sus creencias, su opción sexual, etcétera, etcétera. Todos somos humanos, todos tenemos los mismos derechos. Aquí no hay negros, aquí no hay blancos, aquí no hay superiores, aquí no hay inferiores, aquí no hay salvajes, aquí no hay bestias. Todos somos iguales, somos personas. Todos necesitamos no ser discriminados y tener el mismo trato. Finalmente, en cuanto a los derechos humanos, son un montón de derechos, pero les he dado de manera muy resumida el derecho al trabajo, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a tener una nacionalidad, el derecho a no ser discriminado, el derecho a expresar mi pensamiento, el derecho a expresarme, el derecho a tener un bien, una posesión, el derecho a no ser reprimido, a no ser torturado, a no ser perseguido. Todos esos son los derechos humanos y en nuestra Constitución, aparte de esos derechos, está también de manera muy clara, muy nítida, los derechos de los pueblos
indígenas y las naciones originarias, que consisten en los derechos a la consulta para sus autonomías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con este pequeño repaso, lo que hemos hecho con ustedes es llevar esta pequeña exposición sobre derechos humanos, los derechos humanos en estos 14 años, y siempre presente la perspectiva de qué es lo que vamos a hacer de acá en adelante, y para finalizar, el compromiso de cada uno de ustedes. Esa llamita, esa flama, ese fueguito que les he mostrado, que esté ojalá en el corazón de ustedes y que nunca se apague mientras tengan vida. Y esa llamita, ese fuego es luchar por las personas, luchar por la igualdad. Es un proyecto de vida que no se acaba nunca. No permitamos, por favor, que esa llama se apague. Por las agresiones, no permitamos que esa llama se apague por nuestras ambiciones y mucho menos por la acción del Estado. El Estado y los que violan los derechos humanos no solamente buscan dañar a las personas o imponer cosas injustas. Lo que buscan es apagar esa llama que está presente en nuestros corazones. Jamás dejemos que esa llama de los derechos humanos se apague y que siempre viva dentro de nosotros. Con esto hemos terminado. Quiero agradecerles tanto a los organizadores como a ustedes por su paciencia y espero volverles a ver en una próxima oportunidad. Entonces, con eso habríamos terminado. Muchas gracias. Muchas gracias, Lice. Muchas gracias. Ya, adiós. Chao, chao. Que les vaya bonito. Gracias, Lice. Hasta luego.